propósito. Los que nos están visitando por primera, segunda vez, no es una casualidad que esté aquí. Dios tiene un propósito. Ya Dios tenía planeado que este día usted iba a estar aquí. No es porque usted haya querido venir, no es porque una persona le estuvo insistiendo, es porque ya en el plan, en el propósito de Dios era que usted estuviera esta tarde aquí. Cuando dan gloria a Dios. Entonces Dios es un Dios de propósito, y Dios le está revelando a Isaías el propósito en los 3 primeros versículos. Aunque en el contexto la profecía es una profecía mesiánica, ¿sí? La profecía está hablando acerca de lo que Jesús va a hacer, pero Isaías está personalizando, está haciendo suya esa palabra, esa profecía. Pero en el versículo 4 vemos que entra en un momento así de sentimientos encontrados. Amén. Pero primero él personalizó esa palabra para él. ¿Sabe qué es lo importante de la palabra de Dios? Sí, que cada vez que usted lea la palabra de Dios, que cada vez que usted escuche la palabra de Dios, usted tiene que hacer suya esa palabra. Usted tiene que personalizar esa palabra. Tiene que ponerle su nombre a cualquier palabra que usted lea, que usted escuche, que usted vea. Usted tiene que personalizar esa palabra. Algo que me encanta de Lucas capítulo 4, cuando Jesús, dice la Biblia, que estaba en la sinagoga y se levantó, le dieron a leer el rollo del libro del profeta Isaías, y empieza a leer aquella porción donde dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera. Y después de leer el libro, el rollo, dice la Biblia que lo entregó y se sentó, y todos se quedaron mirando, y él dijo algo muy importante: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sabe qué es lo que me encanta? Que Jesús agarró una palabra que hablaba de él. ¿Cuál es el problema de muchos de nosotros? Que cuando escuchamos una palabra, leemos una palabra, siempre decimos: es para aquel, es para aquel, es para aquel, es para el que está detrás, el que no vino, para él es la palabra. No. Jesús agarró la palabra, ¿sí? Y habló de algo que hablaba de él. Cada vez que tú leas la palabra, tienes que entender que Dios está hablando de ti, no de alguien más. Dios te está hablando a ti. Amén. Por eso Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, Isaías está personalizando esa profecía, esa palabra le está poniendo su nombre. Pero en el versículo 4, de repente comenzamos a ver que entra en un momento de desánimo, en un momento de depresión, en un momento en que sintió que no valía la pena hacer lo que estaba haciendo. Amén. Llegó el momento en el que él pensó en que todo lo que hacía de nada servía, nada de lo que hacía prosperaba. Yo pregunto: ¿cuántos han llegado a sentirse de igual manera que Isaías? Yo soy el primero. De repente sentimos y decimos: bueno, ¿por qué Dios no me saca de aquí? Si yo no veo resultados, no veo fruto. ¿Por qué ser el tesorero? ¿Por qué ser el líder de la red de jóvenes, de señoritas, no sé, de matrimonios, de varones? ¿Por qué si no veo avance, no veo que esté dando resultado, no veo el propósito de todo esto? Yo creo que todos en alguna etapa de nuestra vida nos hemos sentido como Isaías, donde sentimos que todo lo que hacemos pareciera que es en vano, pareciera que todo lo que sembramos no cosechamos, parece que todo lo que decimos no repercute, no causa ningún efecto en la gente. Yo creo que todos nos sentimos, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así. ¿Cuántos dicen amén? Y esto aplica en cualquier área de nuestra vida. De repente las mamás se sienten frustradas al ver que sus hijos no reaccionan, que sus hijos no quieren enderezar el camino. Y todos en algún momento de nuestra vida nos hemos llegado a sentir así, frustrados, desanimados, entramos en depresión, ¿verdad? Y sentimos que nada vale la pena, ¿sí? Pero sin embargo, cuando Isaías está empezando a decir eso en el versículo 4, llega el momento que él mismo se responde y él dice: mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. O sea, llegó el momento que él entendió que realmente Dios es un Dios de propósito, y lo que Dios estaba diciendo, tarde que temprano iba a dar resultado en la vida de Isaías. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, hay algo que yo encontré en la Biblia y algo que la Biblia nos enseña, y que esto también lo tenemos que entender. El versículo 1 dice, Isaías dice: porque él me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas él ya tenía memoria de mí. Hay algo que la Biblia nos enseña, y la Biblia nos enseña acerca de la predestinación. Amén. La Biblia nos habla acerca de la predestinación. Es decir, que en la infinita omnisciencia de Dios, él ya te había conocido y él ya te había escogido con un propósito. Vaya conmigo a a Efesios capítulo 1, versículo 11.
Efesios 1:11. ¿Ya lo encontró? Mire lo que dice Pablo ahí en Efesios 1:11. Dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido ¿qué? Predestinados. Dice: conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es decir, que ya Dios había pensado en ti y ya había preparado cosas para ti y para mí. Amén. Ahora vaya conmigo a primera de Corintios. Creo que sí es primera. A ver si es 2:9, si no me equivoco. Dice la escritura, y mire lo que enseña Pablo. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que lo aman. Entonces Isaías está diciendo que desde el vientre de su madre ya Dios lo había escogido, ya Dios lo había predestinado precisamente con un propósito. Entonces tenemos que entender que Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de planes, y ya Dios tiene algo preparado para ti. Y Pablo es muy claro, y él está diciendo cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. Es decir, no las ha imaginado. Son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le amamos. Amén. Ahora, a la luz de estos versículos podemos ver que en esa infinita omnisciencia de Dios, Él ya te conocía y te había escogido con un propósito. Tienes que entender que Dios ya te había escogido con un propósito. Por eso le estoy diciendo a las personas que nos están visitando esta noche que no es una casualidad que usted haya venido. Es que Dios ya tiene un propósito para usted. Lo que Dios quiere hacer es revelar el propósito que ya tiene para usted. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, volviendo a Isaías, dice Isaías acerca de la profecía, dice que Dios puso en nuestra boca como espada aguda. Dice la palabra del Señor allá en Hebreos capítulo 4 versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y aún discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces esa espada aguda es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí? Que ya Dios puso su palabra en tu boca para que hables de Él, para que hables de su amor, para que hables de su salvación, para que hables de su poder y para que hables de su grandeza. Amén. Ya Dios puso palabra en tu boca. Hay una espada aguda en tu boca. ¿Qué es lo que tienes que hablar? Simplemente tienes que hablar. Pero ese es el problema de muchos cristianos. No quieren hablar. Lo único que tienes que hablar, porque ya Dios ha puesto una espada aguda en tu boca, que es la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿será mucho pedir o será muy complicado hablar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Será muy complicado decir que Jesús te sanó? ¿Será muy complicado decir que Jesús te sacó de algún vicio? ¿Será muy complicado decir que Dios restauró tu vida, tu matrimonio, tu familia? ¿Es muy complicado decir eso? Yo creo que no. Lo único que tenemos que hacer es hablar la palabra. Amén. Ahora, la segunda cosa que Isaías nos enseña ahí en esos versículos es que dice la Biblia que nos puso o nos hizo como saetas bruñidas. Amén. Nos hizo saetas bruñidas. Es decir, Dios nos compara con armas poderosas en la batalla. Tú eres un arma poderosa en las manos de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Aleluya. Tú y yo somos unas armas letales en contra de nuestro adversario. Pero aquí es donde yo quiero enseñarle algo bien importante, hablando acerca de las saetas. Mire, en aquel tiempo, y bueno, Dios está hablando en un lenguaje que se ocupaba mucho en ese tiempo, y algo que se ocupaba mucho en ese tiempo era precisamente las saetas. Los ejércitos no estaban tan sofisticados como hoy en día, entonces usaban, una de las armas que usaban eran precisamente las saetas. Pero había tres tipos de saetas. Había tres tipos de saetas que usaba la gente para poder ir a la batalla. Y la primera saeta que le quiero enseñar que había es una saeta que no tenía prácticamente ningún valor. La primera saeta que encontramos, era que la que más común se usaba, era una saeta que no tenía prácticamente ningún valor. ¿Por qué?
Porque esa saeta era hecha de huesos de animal, ¿sí? Agarraban los huesos de ciertos animales y de ahí hacían saetas, pero era una saeta que prácticamente no tenía nada de valor. Ahora, ¿quiénes eran las que ocupaban esas saetas? Bueno, las personas que no tenían recursos eran quienes hacían uso de ese tipo de saetas. ¿Por qué? Porque como no tenían valor, cualquier persona podía agarrar algún hueso, ¿sí? y hacer alguna saeta que, bueno, no tenía valor. ¿Por qué? Porque prácticamente eran saetas que eran desechables, porque rápidamente se quebraban. Entonces ese es el primer tipo de saetas que podemos encontrar, ¿sí? Esa que no tiene ningún valor. Y quiero que entienda eso. Esas saetas no tenían prácticamente ningún valor, y las personas de bajos recursos son los que comúnmente usaban ese tipo de saetas. El segundo tipo de saeta que encontramos es la que se hacía con madera de acacia. La madera de acacia era una madera fuerte, una madera importante, ¿sí? Y este tipo de saetas que eran hechas de madera de acacia, este tipo de saetas sí tenían un costo, sí valían una cierta cantidad de dinero. Y este tipo de saetas la usaba la clase media, ¿sí? Los que más o menos tenían recursos son los que, en lugar de usar ese tipo de saetas que no valían absolutamente nada, bueno, ellos podían adquirir ese tipo de saetas de madera de acacia que bueno, servían un poquito más. Pero el problema de ese tipo de saetas de madera de acacia es que duraban prácticamente muy poco, ¿sí? Eran de corta duración, ¿sí? Rápidamente se quebraban, aunque eran mucho mejor que las de hueso, pero sí tardaban un poquito más. Pero solamente las personas de clase media son los que tenían acceso a ese tipo de saetas. Amén. Pero había un tercer tipo de saetas. Y eran saetas de bronce. Diga conmigo, de bronce. Este tipo de saetas hechas de bronce solo la usaban dos tipos de personas. Escucha bien y pare bien la oreja. Este tipo de saetas hechas de bronce la usaban dos tipos de personas solamente, y eran los reyes y los príncipes. Yo pregunto, ¿cuántos reyes hay aquí? ¿Cuántos príncipes hay aquí? ¿Cuántas princesas hay aquí del Señor? Este tipo de saetas solamente dos tipos de personas la usaban: los reyes y los príncipes. Amén. Ahora, el problema, mis hermanos, que encontramos hoy en día es que el diablo le ha hecho creer a muchos cristianos que las armas que usas no sirven, que se quiebran pronto. Eso es una mentira que el diablo ha puesto en la vida de muchas personas. Que lo que tú usas para sobrevivir, que lo que tú usas para lidiar con la batalla cada día, esas armas no sirven. Esa es la mentira que el enemigo ha puesto o le ha hecho creer a muchos cristianos, que las armas que tú tienes son prácticamente inservibles porque no sirven o se quiebran prácticamente muy pronto. El diablo le ha hecho creer a muchos que su vida no sirve para nada. Amén. Eso es lo que el diablo le ha hecho creer a mucha gente. Sean cristianos o no sean cristianos, el problema en que encontramos es que hay muchas personas que realmente se han creído que su vida no sirve absolutamente para nada. Pero la Biblia dice, y Dios es el que está diciendo, que tú eres una saeta en su mano. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios está diciendo. Y aquí lo importante no es lo que digas tú. Aquí lo importante no es lo que diga tu vecino. Aquí lo importante no es lo que diga el diablo. Aquí lo importante es lo que dice el Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Y si Dios dice que tú eres una saeta en su mano, tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Amén. Y Dios dice que tú eres una saeta bruñida. Entonces tú eres un hijo de Dios. Tú eres un guerrero. Tú eres un príncipe. Amén. Pero te la tienes que creer. Te la tienes que creer. Isaías personalizó esa profecía. Isaías hizo esa palabra para él. Él la tomó para él. Él sabía que era una profecía mesiánica, pero él la está tomando para él. Y él está diciendo, sí, estoy en un momento de desánimo. Sí, de repente llegué a creer que lo que hacía no servía para nada, no había ningún fruto, no había ningún resultado. Pero si Dios dice que yo soy una saeta, yo voy a creer lo que Dios dice, porque soy una saeta en las manos del Todopoderoso. Amén. Aleluya. Ahora, dije que era una saeta de bronce, ¿sí? Y el bronce era un material muy poderoso, pero ese material tenía que ser procesado. El bronce tenía que ser pasado por el fuego
una y otra vez, y mientras lo metían al fuego y lo sacaban, tenían que estarle dando de martillazos para irle dando forma. Yo pregunto, ¿cuántos han tenido que pasar por el fuego una y otra vez? Amén, amén. ¿Cuántos han tenido que ser probados una y otra vez? ¿Cuántos han tenido que ser golpeados por las pruebas, por las luchas, por las dificultades, por la escasez económica, por la enfermedad, una y otra vez? Amén. Pero escucha bien, cuando tú no pasas la prueba es porque sacaste lo peor de ti. Ese es el fracaso y la frustración de muchos cristianos. Porque cuando somos probados, ¿sí?, y no sacas lo mejor de ti y sacas lo peor de ti, no pasaste la prueba. Cuando no pasas la prueba, sacas lo mejor, sacas lo peor de ti. Pero cuando pasas la prueba es porque sacaste lo mejor de ti. Y cuando sacas lo mejor de ti, dice la Biblia que Dios te premia. Amén, aleluya. Isaías, cuando entró ese momento de desesperación, de depresión, de desánimo, y él sentía que no daba resultado lo que hacía, él mismo se responde y dice: mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Y cuando tú pasas la prueba es porque sacaste lo mejor de ti, y entonces Dios te premia. Dios premia tu obediencia, Dios premia tu actitud y Dios premia tus palabras. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que la próxima vez que pases por el fuego, aprende a sacar lo mejor de ti. Cuando pases otra vez por el martillo, tienes que aprender a sacar lo mejor de ti. Sé obediente, ten una actitud correcta y habla correctamente. Amén, aleluya. Ahora, escuche bien. El primer tipo de saeta que le mencioné, la que era hecha de huesos, tiene un significado para nosotros. Y ese tipo de saeta hecha de huesos representa a la gente fluctuante. Representa a aquellas personas que tienen una mentalidad de inconstantes, ¿sí? Esas saetas hechas de huesos representan a la gente chismosa, que seguramente no hay aquí, ¿sí? Es decir, la saeta de huesos representa a la gente que no tiene valor. Amén. Eso es lo que representa. Número 2, la segunda saeta, la de madera de acacia. Este tipo de saeta representa a aquellas personas que tienen cierto lugar en cualquier área de la vida, o en cualquier lugar laboral, familiar, en la iglesia. Si tienen cierto lugar, pero que no se les puede decir absolutamente nada porque rápidamente explotan. Es decir, son personas que no se dejan enseñar. ¿Cuántos se dejan enseñar aquí? No todos dijeron amén. Pero eso es lo que representa este tipo de saeta, la de madera. Aquellas personas, ¿sí?, que rápidamente explotan porque tienen un espíritu no enseñable. Pero la tercera, escucha bien, la tercera saeta, las que son de bronce, ese tipo de saetas representan a aquellas personas que se han rendido a Dios, que tienen convicción. Diga conmigo, convicción. Tienen convicción que se parece a la emoción, pero que no es lo mismo. No es lo mismo tener convicción a tener emoción. No es lo mismo. Emoción es aquello que cuando en el servicio no pasa nada espectacular, no estuvo bueno el servicio. Eso es emoción. Pero convicción es aquello que pase lo que pase, seguimos adelante, aleluya. Llueva, truene, relampaguee, aquí estoy adorando a mi Dios, aleluya. No importa que esté enfermo, yo sé que aquí voy a ser sanado, aleluya. No importa que esté golpeando piedra, sé que pronto va a brotar el agua, bendito sea su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mis hermanos, no podemos servir en el reino con los sentimientos a flor de piel. Necesitamos carácter en el reino de Dios, el carácter de Dios en nuestra vida. Amén. No podemos ser gente inconstante. No podemos ser gente que rápidamente se desanima. No podemos ser gente, mis hermanos, que rápidamente cambie de parecer. Tenemos que ser gente que pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, la tierra tiemble, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Bendito sea su nombre. Entonces no es lo mismo emoción que convicción. Amén. A lo mejor usted no es de las personas que brincan, corren, saltan, ¿verdad? Pero que cuando hay que hacer las cosas las hace. Y que pase lo que pase y que la iglesia se esté tambaleando, usted está firme para apoyar a los demás. Amén. Aleluya. Ahora, escuche bien. Dios dice que tú y yo somos saetas bruñidas. Dios está diciendo que tú y yo somos saetas bruñidas.
La palabra bruñir es una palabra hebrea que es la palabra barar. Y la palabra barar significa depurar, puro, escogido, limpio, brillante. Eso es lo que significa la palabra bruñir: depurar, puro, escogido, limpio, brillante. Escucha bien, cuando el bronce era procesado, ya estaba prácticamente ya la saeta, la flecha, ya estaba todo el bronce ya listo, ya había sido procesado, ya había sido pasado por el fuego, ya había sido amartillado. Entonces ahora venía el proceso para bruñir. Y para bruñir le untaban un aceite especial al bronce para comenzar a pulirla y pulirla y pulirla, para después ponerla en la aljaba. La buena noticia que yo te tengo es que dice la Biblia que tú eres saeta en la mano de Dios, y Dios ha puesto un aceite especial que es el aceite del Espíritu Santo en tu vida. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Cuántos tienen ese aceite? Ahora, dice la Biblia, ¿sí?, que una vez que está la saeta ya bruñida, entonces dice la Biblia que somos puestos en la aljaba. La Biblia dice que tú y yo somos saetas bruñidos, guardados en la aljaba de Dios. Amén. Guardados en la aljaba de Dios. Recuerda aquel Salmo 127, ¿verdad?, que dice que herencia de Jehová son los hijos, son como saetas en las manos del valiente, ¿verdad? Y hay unos que tienen una aljaba muy grande, ¿sí? Yo tuve una aljaba solamente para 2, pero hay quienes tienen una aljaba de 5, 7, 8 niños. Amén. Gloria a Dios por eso. Yo tenía una aljaba muy pequeña. Pero escuche bien, dice la Biblia que tú y yo somos saetas bruñidas, guardados en la aljaba de Dios. Pero para estar en la aljaba de Dios necesitas ser procesado. No puedes estar en la aljaba de Dios si no has sido procesado. Y mientras no te dejes procesar, mientras no te dejes meter al fuego, mientras no te dejes golpear por el martillo, mientras no te dejes untar o ungir con el aceite, no vas a poder estar en la aljaba de Dios. Pero la buena noticia es que si tú ya fuiste procesado y en el proceso sacaste lo mejor de ti, entonces dice la Biblia que ya estás listo. Eres una saeta bruñida. Y escucha bien, si hay una saeta, hay una aljaba. Y si hay una aljaba, hay un arco. Y si hay un arco, entonces hay un guerrero. Y la buena noticia que te digo, que Jehová, Dios de los ejércitos, es nuestro arquero. Bendito sea su nombre. Aleluya. Tú y yo estamos metidos en la aljaba de Dios, ¿sí? La aljaba era el morralito ese que se ponían atrás, que donde nada más el arquero saca la saeta y la pone en el arco. Amén. Y la pone en el arco y tensa el arco para poderle dar dirección. Amén. Dice la Biblia que Jehová es el arquero, tú eres la saeta que está bruñida. Ahora escucha bien, las saetas eran fabricadas con el propósito de dar en el blanco. La saeta era especial, y por eso es más, incluso la tenían que poner a plomo para que quedara bien estabilizada. Y esas saetas eran fabricadas para que dieran en el blanco. Dios te escogió y tú eres una saeta en la mano de Dios para que tú des en el blanco. Y Dios, que es el arquero, va a usar tu vida para que des en el blanco perfecto. Bendito sea su nombre. Por eso te dije que Dios tiene un propósito para tu vida. No le creas al diablo de que tu vida no sirve para nada. No le creas al diablo que tus armas no son poderosas, porque tú eres un arma poderosa en contra del adversario, en contra del enemigo. Y Dios va a usar tu vida para dar en el blanco. Bendito sea su nombre. Ahora, el final de todo esto. Escucha bien, la mayoría de los arqueros le ponían en la punta, ya cuando estaban en la batalla, en la punta, ¿sí?, le ponían en la saeta en la punta de la saeta le ponían fuego. ¿Para qué? Para que cuando el arquero lanzara esa saeta, donde cayera, iba a incendiar. Donde cayera esa saeta, iba directamente al blanco para incendiar donde quiera que esa saeta cayera. Amén. La buena noticia que te tengo esta noche es que Dios ha puesto el fuego de su Espíritu Santo en ti, para que donde Él te dé dirección, donde Él te mande, donde Él te envíe, vas a incendiar con el fuego de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, porque tú eres una saeta bruñida en las manos del Señor. Amén.
Así es de que lo que tienes que creer es que no eres uno más en la congregación. Lo que tienes que creer es que Dios te tiene en su mano, y lo único que tienes que dejar es que Él te dé dirección, porque Él ya tiene el blanco. Quizás sea tu vecino, quizás sea tu familia, quizás sea tu jefe, tu patrón, tu empleado, no sé, cualquier lugar donde Dios te dé dirección, es porque ahí es el blanco, y donde tú vas a dar en el blanco, vas a incendiar con el fuego del Espíritu de Dios. Lo único que tienes que dejar es ponerte en las manos de Dios. Tienes que ponerte en la mano de Dios para que Dios dé en el blanco. Por eso estás aquí. Por eso Dios dice que tú eres una saeta bruñida. Yo pregunto, ¿cuántos creen que son saetas bruñidas en las manos del Señor? Póngase de pie entonces en esta noche. Póngase de pie en esta noche. Dije que hay 3 tipos de saeta. ¿De cuál vas a ser tú? Hay 3 tipos de saeta. ¿De cuál vas a ser tú? De bronce. ¿Pero para qué? ¿Para esté guardado en la aljaba o para que el arquero la saque y dé en el blanco? Ya tienes la espada aguda en tu boca. Ya tienes la unción del Espíritu Santo. Ya tienes el fuego en tu vida. Lo único que es dejar que Dios te ponga en el arco para que dé en el blanco. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en estos días queremos ver la reacción de cada persona. Si realmente te estás creyendo lo que la Biblia dice de ti, si realmente crees lo que Dios dice de ti, no lo que el diablo dice, no lo que tu familia dice, no lo que tus compañeros dicen, no lo que la gente dice de ti, sino lo que Dios está diciendo de ti. Además, ni siquiera lo que tú crees, sino lo que Dios dice que tú eres. ¿Qué quiero hacer contigo? Quiero realmente hacer un reto para que a partir de ya, ¿sí?, tú empieces a ir con la gente que Dios va a traer a este lugar. Dios ya puso esa espada en tu boca y tú eres una saeta encendida. Tienes que ir a encender el fuego de muchos corazones que están congelados por causa del pecado. Tienes que ir a encender el fuego, ¿sí?, en el corazón de mucha gente que está fría por causa del pecado. Pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo, ¿sí? No creas lo que el diablo te ha dicho, que no sirves para nada, o que si hablan la gente no va a creer. Tú tienes que hacer lo que tienes que hacer y Dios se va a encargar de lo demás. Será mucho pedir que traigan gente. Aquí el único problema es que tú traigas a la gente aquí, que de lo demás Dios se encarga. De lo demás Dios se encarga. 2, yo quiero que tú actives lo que Dios ha puesto en tu vida. Dios ha puesto en tu vida dones, talentos que ya tienes que activar. Sí, no todo el tiempo el pastor o los líderes tienen que andar haciendo el trabajo. Tú lo puedes hacer. Si ves un endemoniado, tú toma la autoridad y ve y repréndelo en el nombre de Jesús. No tienes que esperar a que vaya el pastor. Tú tienes la autoridad, tú tienes la espada aguda en tu boca. Amén. Cuando hay un enfermo, no tienes que esperar a que el pastor vaya. Tú puedes ir a poner la mano para que el enfermo sea sanado. ¿O no dijo Jesús: he aquí os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones? Entonces tienes que activar en lo que ya Dios puso en tu vida. Dios quiere darte dirección, Dios quiere dar en el blanco. Solamente ponte en su mano, porque ya estás en la aljaba. Solamente ponte en su mano, porque Dios te quiere usar. Y en estos días Dios te va a usar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren orar por un enfermo y que sea sanado? ¿Cuántos quieren orar por milagros? No solamente por una sanidad, sino por un milagro. Que pueda haber un milagro creativo que Dios haga a través de tu vida. Tú eres una saeta bruñida en la aljaba de Dios. Deja tu lugar y ven un momento a este lugar. Deja tu lugar y ven aquí al frente y dile: Señor, a partir de este momento yo me pongo en tu mano, porque yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me uses. Ya Dios, escuche bien, ya Dios te ha revelado su propósito. Ya Dios te ha dicho para qué te quiere. Ya Dios te ha dicho que te conocía desde antes que fundara esta tierra y que ya había pensado en ti con un propósito. Empieza a meterte en ese propósito. Empieza a ponerte ya en la dirección correcta para que Dios te lance al blanco que Él ya tiene para tu vida. Cierra tus ojitos. ¿Está el guitarrista, por favor, que me ayude? Cierra tus ojitos y empieza a hablar con Dios. Si tú te habías sentido como Isaías, bienvenido. Eres de los nuestros. Bienvenido. No eres el único, que no eres la única. Todos hemos pasado por ahí.
Todos hemos pasado por ahí. Eso es parte del proceso. Pero lo importante es que siempre saques lo mejor de ti. No le reclames a Dios preguntándole por qué. Mejor sé humilde y dile para qué. Y Dios siempre te ha de estar revelando su propósito. Cada proceso, cada fuego, cada martillazo tiene un propósito. Tiene un propósito y verá resultados. Verá resultados. Verá resultados. Él es maravilloso. Así de que escuche bien, mis hermanos. Yo el día de mañana, yo quiero que usted haga lo posible y lo imposible por traer gente. Traiga gente. Amén. Dios va a usar tu vida, ¿sí? Dios va a usar tu vida. Solamente tienes que creer. Dios va a usar tu vida. Pero habla la palabra. Suelta esa palabra que ya Dios puso en tu boca. Trae a la gente. Que lo demás Dios se va a encargar. ¿Quieres ver milagros? Vas a ver milagros. No a través del pastor, no a través del evangelista, no a través a través de tu vida. A través de tu vida, ¿sí? Porque yo sé que es lo que muchos ya quieren, anhelan, ¿sí? Señor, me gozo de ver cómo Dios usa al pastor, me gozo de ver cómo Dios usa a fulano de tal. Pero Señor, yo quiero que me uses a mí. Yo quiero experimentar el poder de Dios, a Dios mismo en mi vida, fluir a través de mi vida. Solamente créelo y actívate, porque Dios va a usar tu vida. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Amén. Dios te bendiga. Ahora, yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que esta noche nos han honrado al venir a este lugar. Yo quiero invitarlos.